Líneas de defensa. Día a día estamos rodeados de una gran variedad de agentes infecciosos. La mayoría de las infecciones que contraemos duran poco y dejan secuelas apenas notorias. Este mecanismo se debe a la eficacia y acción del sistema inmunitario que combate a dichos agentes infecciosos. La primera línea de defensa la proporcionan barreras físicas como la piel, que son las defensas externas del organismo. Constituyen barreras que evitan el paso de microorganismos y otros agentes que pueden ser dañinos para los tejidos. Cada que un patógeno logra atravesar las barreras de superficie o entra al cuerpo, se enfrenta a una serie de diversos factores que vigilan los órganos internos. Tales organismos forman parte de un sistema especializado que combate los microorganismos infecciosos una vez dentro de nuestro cuerpo. Dichos organismos están formados por células blancas sanguíneas, leucocitos y células blancas tisulares derivadas de las mismas. Estas células tienen dos importantes funciones. 1. Fagocitosis, destruyendo bacterias y virus invasores. Y 2. Forman anticuerpos y linfocitos sensibilizados. Las defensas internas suelen dividirse en dos sistemas funcionales que son 1. Inmunidad innata o natural, que es la principal defensa contra los microorganismos invasivos, la cual no es específica y carece de memoria, la cual protege frente a bacterias, hongos y helmintos. 2. Inmunidad adquirida o adaptativa, hace referencia a la especificidad y memoria respecto a un determinado patógeno y o anticuerpo. El otro mecanismo de defensa está compuesto por 4 líneas propuestas por Guyton. Estas incluyen la participación de neutrófilos, macrófagos tisulares, monocitos circulantes y producción aumentada de linfocitos y granulocitos. Estas 4 líneas de defensa están relacionadas ya que juntas forman un proceso llamado quimiotaxis, comunicación o señalización celular, con el que se conforma así una respuesta inmunitaria entre las 4 líneas de defensa. La respuesta inmunitaria está conformada por distintos tipos de células que forman parte tanto de la inmunidad innata como adquirida, y que efectúan diferentes mecanismos de defensa contra los microorganismos. Los porcentajes normales de los diferentes tipos son neutrófilos de 60 a 70%, linfocitos de 20 a 25%, monocitos de 3 a 8%, eosinófilos de 2 a 4%, basófilos de 0.5 a 1%. Las células del sistema inmune encargadas de protegernos contra la infección son los neutrófilos y macrófagos tisulares, los que atacan y destruyen a las bacterias, los virus y otros factores lesivos. Los macrófagos tisulares comienzan la vida como monocitos sanguíneos, que son células inmaduras mientras que están en la sangre, y tienen poca capacidad de luchar contra los microorganismos infecciosos en ese momento. Una vez que entran en los tejidos comienzan a aumentar de tamaño y se llaman ahora macrófagos. Son muy capaces de combatir los microorganismos que están en los tejidos. Los leucocitos entran a los espacios tisulares mediante diapedesis, es decir, neutrófilos y monocitos pueden escurrirse a través de los poros de los capilares sanguíneos, logrando que una porción de la célula se deslice a través del poro. Esta porción se constriñe momentáneamente al tamaño del poro y permite el paso de este. Este proceso facilita la llegada de las células desde el torrente sanguíneo hacia el tejido inflamado actuando sobre este. Pero, ¿cómo saben las células dónde se encuentra el tejido dañado? Gracias a un mecanismo denominado quimiotaxis, que consiste en una liberación de muchas sustancias diferentes cerca del tejido inflamado, lo que dirige el movimiento de los leucocitos hacia la inflamación desde el torrente sanguíneo hacia el tejido dañado. Fagocitosis. Es la función más importante de neutrófilos y macrófagos, la cual es la ingestión celular de agentes ofensivos. Pero, ¿cómo es que los fagocitos logran identificar las estructuras que deben ser eliminadas? Esto se debe a que las estructuras naturales del cuerpo poseen una superficie lisa y tienen cubiertas proteicas protectoras que repelen a los fagocitos. Sin embargo, los tejidos muertos y partículas extrañas no tienen dichas cubiertas protectoras y tienen una superficie rugosa que las hace susceptibles a ser fagocitadas. Además, el sistema inmunitario produce anticuerpos que se adhieren a las membranas bacterianas, las cuales se combinan con el producto C3 que se une a su vez a los receptores de la membrana del fagocito para dar la señal de inicio de la fagocitosis, proceso llamado opsonización. Una vez que se ha fagocitado, se comienza el periodo de digestión. Inflamación. Cuando se produce una lesión tisular, ya sea debido a bacterias, traumatismos, sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos lesionados liberan múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos. Este complejo de cambios tisulares se llama inflamación.
Varias de estas sustancias activan con fuerza el sistema macrofágico y en pocas horas los macrófagos comienzan a devorar a los tejidos destruidos, pero, a veces, los macrófagos también lesionan las células tisulares que están todavía vivas. Efecto tabicador de la inflamación. Uno de los primeros resultados de la inflamación es aislar la zona lesionada del resto de los tejidos. Los espacios tisulares y los linfáticos de la zona inflamada se bloquean con coágulos de fibrinógeno, de manera que durante algún tiempo apenas fluye líquido a través de los espacios. Este proceso de tabicación retrasa la diseminación de bacterias y productos tóxicos. La intensidad del proceso inflamatorio suele ser proporcional al grado de lesión tisular. Respuestas del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación. El macrófago tisular es la primera línea de defensa contra la infección. A los pocos minutos de comenzar la inflamación, los macrófagos ya presentes en los tejidos, ya sean histocitos en los tejidos subcutáneos, macrófagos alveolares en los pulmones, microglia en el encéfalo, comienzan de inmediato sus acciones fagocíticas, cuando se activan por los productos de la infección y de la inflamación. El primer efecto es el aumento de tamaño rápido de cada una de estas células. Después, muchos de los macrófagos previamente sésiles pierden sus inserciones y se hacen móviles, formando la primera línea de defensa frente a la infección. El número de estos macrófagos movilizados no es a menudo grande, pero puede salvar la vida. La invasión por neutrófilos de la zona inflamada es una segunda línea de defensa. Alrededor de la primera hora siguiente a la infección, un gran número de neutrófilos comienza a invadir la zona inflamada desde la sangre. Esto se debe a citocinas inflamatorias, por ejemplo, factor de necrosis tumoral e interleucina 1, y otros productos bioquímicos producidos por tejidos inflamados que inician las siguientes reacciones. Provocan una mayor expresión de moléculas de adhesión como selectinas y moléculas de adhesión intracelular tipo 1 en la superficie de las células endoteliales en los capilares y las vénulas. Estas moléculas de adhesión, que reaccionan con moléculas de integrina complementarias en los neutrófilos, hacen que estos se peguen a las paredes de los capilares y las vénulas de la zona inflamada. La segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado es una tercera línea de defensa. Junto a la invasión de los neutrófilos, los monocitos procedentes de la sangre entran en el tejido inflamado y aumentan de tamaño hasta convertirse en macrófagos, pero el número de monocitos en la sangre circulante es bajo. Además, la reserva de monocitos en la médula ósea es mucho menor que la de neutrófilo. Luego, el aumento de macrófagos en la zona del tejido inflamado es mucho más lento que el de un neutrófilo y necesita varios días para ser eficaz. Además, incluso después de invadir el tejido inflamado, los monocitos todavía son células inmaduras, que necesitan 8 horas o más para adquirir tamaños mucho mayores y desarrollar cantidades tremendas de lisosomas. Solo entonces adquieren la capacidad plena de los macrófagos tisulares para la fagocitosis. La mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea es una cuarta línea de defensa. Esto se debe a la estimulación de las células precursoras de granulocitos y monocitos en la médula, pero transcurre de 3 a 4 días antes de que los granulocitos y monocitos recién formados alcancen la fase de dejar la médula ósea. Si el estímulo procedente del tejido inflamado continúa, la médula ósea puede continuar produciendo estas células en cantidades tremendas durante meses e incluso años, a veces de 20 a 50 veces con respecto a lo normal.